El pregón comunitario con las causas sociales. Nos encontramos con el abogado Jorge Enrique Machado y lo hemos invitado porque es que él ha asumido la defensa de los casos de los indígenas. Y le preguntamos cómo le ha ido en ese proceso, qué recorridos ha hecho, cuéntele a los quindianos y a la comunidad del mundo. Bienvenido. Es una constante pelea en contra de policías, fiscales y jueces que ignoran todo lo que se refiere a legislación especial indígena. Pues la Constitución es muy clara y ha concedido un fuero especial, defendido de manera muy especial e importante en la última Constitución. Los indígenas tienen una cosmovisión diferente y por lo tanto son acreedores a ese fuero. No existe en la visión de ellos el delito, sino una infracción. No existen las penalidades carcelarias, sino las sanciones y las curaciones. Hay que entender primero eso. Y de todas maneras la Constitución dice que en el último caso se hace la inclusión en cárceles intramurales. Pero es que hay sentencias de la Corte Constitucional y entonces habría que abogar por una unificación de criterios dentro de la ley. Porque la sentencia T-921 de diciembre 5 del 2013 establece que antes de empezar a judicializar a un indígena haya cometido el delito que sea, no hay especificaciones sobre el delito. El fiscal ha de ponerse en contacto con el gobernador del cabildo en el que esté inscrito el indígena y ponerse de acuerdo sobre quién lo va a juzgar, si la justicia especial indígena o la justicia ordinaria. Y después, así haya sido juzgado por la justicia ordinaria, una vez se dicte sentencia, se consulta dónde se va a pagar la sentencia. Y no tiene por qué alegarse que es que se ignora, que es que todos somos iguales, no tiene por qué negarse que todos somos súbditos de la Constitución, porque es que la Constitución dice precisamente eso, que los indígenas tienen un fuero. Bueno, ¿cuáles son los derechos que más se violan a los indígenas? El principal es el derecho a la libertad. Entonces aquí la policía, y eso lo digo sin ningún temor y lo he dicho en todos los foros en que he tenido que asistir, crea casos en donde no existen. Entonces si hay un sector del país en donde hay influencia de grupos guerrilleros, lo más fácil es cargar a los indígenas con rebelión. Y entonces le añaden extorsión y ya hay concierto para delinquir y ya entonces sin pruebas de ninguna clase, con el testimonio de cualquier blanco, se procesan los indígenas que sean, simplemente porque la palabra del blanco vale más que la palabra del indígena. Y en donde no hay eso, entonces los cargan con tráfico de estupefacientes, aunque no les cojan nada. Y tengo los casos, y se han denunciado los casos en que no hay nada, o hay 9 cigarrillos de marihuana encontrados a un indígena y entonces procesan a 6 personas como parte de una banda simplemente porque son parientes. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuál es la situación de los indígenas, por ejemplo, aquí en el eje cafetero, de acuerdo al conocimiento que usted tiene? Los que viven en el área de influencia del Consejo Regional Indigenista del Cauca y la parte que se encarga en Río Sucio, por el número de indígenas que hay, tienen una gran ventaja, es que tienen dinero, ellos pueden cobrarle a los mineros los derechos de explotación de las minas en los territorios en que están asentadas las minas y tienen un número de abogados importante que trabajan muy unidos en bien de esta comunidad. Son 4 resguardos los que hay alrededor de Río Sucio y entonces esa es gente privilegiada. En cambio en Risaralda hay 2 abogados trabajando a favor de los indígenas y los resguardos son muchos, son 2 en Marsella. ¿Hay desigualdad? Hay completa desigualdad. Y es que la abogada que trabaja conmigo vive en Manizales y tiene que de todas maneras encargarse de casos en Manizales. Abogado, hemos visto aquí en el departamento del Quindío, en la capital, en la ciudad de Armenia, muchos indígenas pidiendo limosna. ¿Por qué se da esta situación? Los vemos con los niños ahí rodeados de los niños, en una situación que es bastante execrable. Porque están siendo explotados. Mire, hay una reunión
con las autoridades del municipio de Mistrato y otra con las autoridades del municipio de Pueblo Rico, de donde parece que provienen los indígenas que están aquí pidiendo limón. No solamente en Armenia, sino que también se desplazan en los días de fiesta y los fines de semana a Salento. En Salento me pidieron a mí que me pusiera en contacto, y ya lo hice, con las autoridades de estos dos municipios, porque estos gobernadores de estos resguardos allá han dicho que el sitio para que estén los indígenas es el resguardo, en donde tienen la posibilidad de trabajar la tierra, hay tierra para que la trabajen, pero se los traen aquí con miles de promesas de que les van a dar casa en la capital, o que aquí en Armenia o en Salento, los traen y los ponen a pedir limosna, y ni siquiera es limosna para ellos, porque hay gente que los está manejando. Entonces estamos en una campaña en contra de esa mendicidad, porque no tienen los indígenas por qué estar pidiendo limosna, no viven en la mejor holgura, pero es que sí tienen la forma de vivir como sus ancestros en los resguardos, y estamos luchando para que haya las facilidades y las ayudas del gobierno dentro de los resguardos, porque es que el principal problema no es ni siquiera que estén pidiendo limosna, que los estén explotando, el principal problema es la desculturización que sufren al estar viviendo aquí, lo mismo que sufren desculturización cuando los mandan a la cárcel, ¿no? Bueno, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en ondamoderna.com. Cuando quieran me llaman y conversamos sobre este tópico que me apasiona.